En este video vamos a ver 4 modelos atómicos. El modelo atómico de Dalton, que fue el primer modelo atómico en 1803, el modelo atómico de Thomson, el modelo atómico de Rutherford y el modelo atómico de Bohr. Vamos a hablar un poquito acerca de los antecedentes de los modelos atómicos y vamos a comenzar hablando de dos filósofos griegos, en este caso de Leucipo y Demócrito. Las primeras ideas acerca de la estructura de la materia surgieron hace aproximadamente 2500 años, cuando los griegos utilizaron la observación y el razonamiento puro. Tenemos aquí a dos grandes filósofos griegos de la época, Leucipo, que fue maestro de Demócrito, y a él se le atribuye la fundación del atomismo. Leucipo fue el primero que pensó en dividir la materia hasta obtener una partícula tan pequeña que no pudiera dividirse más. Incluso hay una anécdota que él estaba sentado a la orilla del mar y empezó a dividir una manzana en partes más pequeñas hasta que llegara a una parte que no se pudiera dividir más. Demócrito era alumno de Leucipo, era un filósofo griego, quien bautizó a las partes indivisibles de la materia con el nombre de átomo. Átomo significa que no se puede dividir. Demócrito postulaba que los átomos son indestructibles, por lo tanto son eternos, poseen la misma naturaleza, difieren en su forma, tamaño y distribución. La materia está constituida por partículas indivisibles llamadas átomos. Sin embargo, esta teoría atomista se enfrentó a fuertes críticas, pues no respondía a la siguiente pregunta: ¿qué mantenía unido a los átomos? De forma que tuvo poca aceptación y fue olvidada rápidamente. En este tiempo prevaleció la idea de que la materia estaba compuesta por 4 elementos: tierra, agua, aire, fuego, y era alentada por Aristóteles y Platón. El primer modelo atómico fue el modelo atómico de John Dalton, el cual formuló su teoría atómica basada en observaciones experimentales en 1808. Él se basó básicamente en 5 postulados o 5 hipótesis que a continuación vamos a ver. La primera hipótesis dice que toda la materia está constituida de pequeñísimas partículas llamadas átomos. Aquí en pantalla podemos ver una hoja de papel aluminio. Una hoja de papel aluminio se integra por miles de átomos de aluminio. No nada más la hoja de aluminio contiene átomos. Podemos decir que una moneda de cobre contiene átomos de cobre. Un pedazo de varilla contiene átomos de hierro. El segundo postulado menciona que todos los átomos de un elemento dado son similares entre sí y diferentes de átomos de otros elementos. Aquí podemos ver diferentes átomos. Vemos el átomo del bodo, el átomo del carbono, el átomo del nitrógeno. Vemos el átomo de aluminio de color gris, el átomo de silicio de color azul. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que los átomos de bodo son diferentes a los átomos de carbono. El átomo de bodo es diferente al átomo de aluminio, y es porque está representando a un átomo de un elemento diferente, como lo menciona el segundo postulado, donde menciona que los átomos de un mismo elemento son similares entre sí, refiriéndose en este caso a la masa y refiriéndose en este caso al tamaño. El postulado número 3 nos dice que los átomos de un mismo elemento son idénticos en su masa y tienen las mismas propiedades físicas y químicas, es decir, todos los átomos de bodo van a tener el mismo radio atómico y van a tener las mismas propiedades físicas y químicas. Lo mismo va a ser para el átomo de aluminio, van a tener el mismo tamaño y las mismas propiedades físicas y químicas. Sin embargo, hay algo muy importante que hay que aclarar de este tercer postulado, y es que hoy en día se ha comprobado que los átomos no tienen la misma masa, y esto se debe a que forman isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento con el mismo número atómico, pero con diferente número de masa. El postulado 4 nos dice que los átomos de 2 o más elementos diferentes se combinan para formar un determinado compuesto, y eso lo podemos ver en el siguiente esquema. Aquí vemos un átomo de carbono que reacciona o que se une a 2 átomos de oxígeno para formar un compuesto llamado dióxido de carbono. Algo muy importante que podemos comentar de este postulado es que en una reacción química hay un reordenamiento de los átomos, lo que implica que ningún átomo se crea, se destruye o se descompone. Por lo tanto, su masa se mantiene constante, y eso lo podemos comprobar
a partir de la ley de la conservación de la materia. El postulado número 5 dice que los átomos de diferentes elementos pueden unirse en diferentes proporciones para formar más de un compuesto diferente. Y aquí podemos ver el ejemplo. Aquí vemos la molécula del agua y la molécula del agua oxigenada. Vemos cómo dos átomos diferentes participan para la formación de este compuesto. En este caso el hidrógeno y el oxígeno. Y lo hacen en una proporción diferente, ya que aquí tenemos un átomo de oxígeno y aquí tenemos dos átomos de oxígeno. Sin embargo, el nombre del compuesto y las propiedades cambian, porque en este caso tenemos agua y en este caso tenemos agua oxigenada. Este postulado derivó en lo que nosotros conocemos hoy en día como la ley de las proporciones múltiples. Tenemos el modelo de Thomson. En el año de 1897, Thomson estudió con detenimiento las partículas generadas al interior de un tubo de descarga. Aplicando un alto voltaje, se producían pequeñas partículas llamadas rayos catódicos, que son los que tenemos aquí de color verde. Estos rayos catódicos tenían masa muy pequeña y eran atraídos al electrodo positivo. Aquí podemos ver cómo esos rayos viajaban por el tubo e iban hacia el electrodo positivo, que en este caso es el ánodo. Viajaban del cátodo al ánodo. Aquí podemos ver que dos cargas de signo contrario se atraen, ya sea que viaje del electrodo positivo al negativo o del electrodo negativo al electrodo positivo. Este fue el caso del experimento de Thomson. Por lo tanto, a él se le atribuye la obtención de la masa del electrón y lo que sería la primera partícula subatómica del átomo, que en este caso son los electrones de carga negativa. Recordemos que los electrones son hoy en día muy importantes porque son los responsables de la conducción de la corriente eléctrica. En 1904, Thomson propuso que los electrones, que son los que están aquí de color azul y de carga negativa, y los protones, que son los que se representan con el signo más, estaban distribuidos en forma aleatoria por todo el átomo. Por lo tanto, se consideraba que el átomo era eléctricamente neutro. A este modelo se le conoce como el modelo del budín con pasas. La diferencia del modelo de Dalton al modelo de Thomson es que el modelo de Dalton consideraba al átomo como una esfera sin ningún tipo de carga. En el caso del modelo de Thomson, esa esfera tiene ahora una carga negativa, que en este caso son los electrones que están incrustados en la masa del átomo, que tiene carga positiva y está distribuida de manera uniforme y se considera un átomo neutro. Sin embargo, esta teoría atómica fue desechada rápidamente debido a que no podía explicar por qué los electrones estaban insertados en la masa del átomo. Posteriormente apareció el modelo atómico de Rutherford. En el modelo atómico de Rutherford se realizó un experimento para saber la estructura interna del átomo y él descubrió en el año de 1911 que el interior de los átomos estaba prácticamente hueco, a excepción de la parte central que estaba ocupada por un pequeño núcleo en la que se concentraba toda la masa del átomo y que además tiene carga positiva. Él bombardeó con una fuente de radiación alfa una lámina de oro delgada y él observó que al incidir esta fuente de radiación sobre la lámina, algunas partículas de rayos alfa atravesaban la lámina. Sin embargo, otras rebotaban como si se chocaran con una pared, y lo podemos ver aquí en la imagen, donde choca y se desvía, choca y se desvía, choca y se desvía. Entonces, con esto demostró que el interior de los átomos no era completamente hueco, sino que había la presencia de un núcleo y que dentro de este núcleo había algo que tenía carga positiva, a lo cual llamó protón. Por lo tanto, este modelo sugiere que la carga del átomo está concentrada en el núcleo y se propuso un modelo atómico en el que se representaba el átomo con un núcleo en el centro donde había partículas positivas y los electrones giraban alrededor de ese núcleo. Posteriormente surgió el modelo atómico de Bohr. En el año de 1913, el físico danés Niels Bohr postuló la idea de que el átomo es un pequeño sistema solar con un pequeño núcleo en el centro.
y una nube de electrones que giran alrededor del núcleo, y lo podemos ver aquí en este esquema. Aquí vemos el núcleo que está conformado por los protones y por los neutrones, y vemos aquí las órbitas simbolizadas por la letra K, L, M y N, donde las esferas azules representan los electrones que giran alrededor del núcleo y que son los electrones de cada uno de los átomos de los elementos. Se introduce el concepto de órbita en el que el átomo absorbe o emite energía. A manera de resumen, podemos decir que el estudio de la composición de la estructura interna de la materia parte de las ideas de Leucipo y Demócrito, quienes consideraban que la materia estaba formada por partículas pequeñas e indivisibles e indestructibles. Posteriormente, en el año de 1807, surge el modelo atómico de John Dalton. Este modelo consideraba que la materia estaba constituida de partículas pequeñas e indivisibles que no se podían destruir. A este modelo atómico se le atribuyen 5 postulados. Posteriormente, en el año de 1897 al año de 1906, John Thomson presenta su modelo atómico, que se le llama el modelo atómico del budín con pasas, y el cual representa el átomo como una esfera de carga positiva con los electrones distribuidos al azar alrededor de la esfera. Posteriormente, en el año de 1911, surge el modelo atómico de Rutherford, el cual demuestra que el núcleo del átomo contiene una partícula subatómica llamada protón y que los electrones giran alrededor de ese núcleo, como si se tratara de un sistema planetario. En el año de 1913, Niels Bohr aporta un nuevo modelo atómico, el cual describe los electrones girando en órbitas alrededor del núcleo. Bueno, de mi parte esto sería todo. Yo espero que este tutorial sea de mucha utilidad. Si tienes alguna duda, algún comentario, lo puedes dejar en la parte de abajo de los comentarios y yo con mucho gusto lo estaré contestando. Nos vemos en un próximo video.